Pero ya estamos en contacto con nuestro amigo Gustavo Vera. Gustavo, muy buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien, abriendo el programa y ya un gusto volver a charlar con vos después de tanto tiempo. Igualmente. Bueno, una de las cosas que te quería preguntar, porque lógicamente que siempre he reconocido en vos un luchador incansable por los derechos de los trabajadores, pero desde que asumiste la dirección de la Alameda y has hecho un trabajo contra las víctimas por los delitos de trata de personas, contra la explotación sexual, contra la explotación en los talleres clandestinos. Te pregunto, ahora que estás en la función pública, ¿cómo sigue este combate contra esa mafia que todavía sigue existiendo en la Argentina? Bueno, esta es la parte más importante del combate, porque después de muchos años en la sociedad civil, tratando de instalar en la agenda pública la existencia de la trata, acordate que nosotros hacíamos denuncias cuando ni siquiera estaba tipificado el delito, y de alguna manera creo que humildemente contribuimos a esclarecer, a concientizar a la sociedad respecto a que en la Argentina había no solamente explotación sexual, sino explotación laboral, que había mafias que evidentemente con fines de acumulación mafiosa de capital trataban de alguna manera de engañar o de violentar a las personas en situación de vulnerabilidad y quitarles toda su dignidad en aras de conseguir dinero rápido, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en estos años vos sabés que hemos dado muchos combates contra la trata y el trabajo esclavo en talleres clandestinos, en prostíbulos y también en el ámbito rural. Y ahora, desde marzo del 2020, hace 2 años, que tenemos oportunidad de estar al frente del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, bueno, llega la hora de la verdad, de tratar de llevar a la práctica y de tratar de convertir en políticas públicas todo aquello que veníamos predicando desde el llano, que le exigíamos al Estado, le demandábamos que el Estado tenía que, como políticas públicas, tenía que adoptar. Y básicamente trabajamos en 3 grandes objetivos estratégicos. El primero de ellos tiene que ver con tratar de evitar la revictimización de las víctimas. Uh-huh. O sea, el Estado argentino ha rescatado muchísimas personas desde que hay ley de trata a la fecha, 17.400 en total, y ha sido cada año más eficaz en la detección y en los rescates, pero ha sido bastante ineficaz en lo que tiene que ver con garantizar que estas personas que fueron rescatadas del delito de trata no sean nuevamente revictimizadas. Uh-huh. O persistan en una situación de alta vulnerabilidad que las haga pasibles de ser nuevamente captadas y explotadas. Claro. Y esto tiene que ver con que la asistencia que el Estado daba el día después era muy precaria y no alcanzaba claramente para reconstruir un horizonte de vida digno. Uh-huh. Por eso las políticas públicas en materia de asistencia que se están gestando, que se están creando y algunas que ya están en pleno proceso de ejecución, tienen que ver con el acceso al trabajo digno, tienen que ver con el acceso a la vivienda y tienen que ver con el acompañamiento terapéutico. Uh-huh. 3 pilares estructurales que son indispensables para que realmente se evite la revictimización de las víctimas. En lo que tiene que ver con el trabajo, se ha creado un programa de capacitación e inclusión laboral en la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación, uh-huh, mediante el cual todas las personas que son rescatadas del delito de trata de personas pueden incorporarse y ser capacitadas de manera remunerada durante un año entero en algún oficio de acuerdo a su capacidad, a sus habilidades y a sus deseos, y al final de ese año el Ministerio tiene que bregar por incorporarlas en el ámbito laboral, sea en el ámbito privado o sea en el ámbito público. Claro. También en el tema laboral estamos trabajando con varias provincias, leyes para generar cupos laborales para víctimas de trata y también promoción del trabajo registrado en el ámbito privado. Por ejemplo, Catamarca ha votado una ley mediante la cual todas las empresas que contraten personas que fueron víctimas del delito de trata, resguardando sus los rasgos, digamos, los datos confidenciales, por supuesto, uh-huh, el gobierno provincial le va a aportar, le va a pagar las cargas sociales a la empresa durante un año, o si son pasantías se lo va a pagar bajo la forma de becas. Esto ya es una realidad material. Hay personas rescatadas del delito de trata, oriundas de Catamarca, que ya han comenzado a trabajar en Industrias Textiles Catamarca, una empresa privada, digamos, de manera registrada bajo convenio colectivo de trabajo,
Bien. También logramos que una leyes como la de Catamarca se votaron también en el Chaco y tienen estado parlamentario y están a punto de ser votadas en Neuquén, en Santa Cruz, en Salta y en Jujuy. También logramos que una veintena de municipios, y esto va generando un efecto contagio, voten cupos de reinserción laboral también para víctimas de trata. Y bueno, y la semana pasada ya hubo un paso adelante de manera concreta a partir de la incorporación en el municipio de Villazoro de un trabajador que había sido rescatado de la esclavitud en el ámbito rural. O sea, en el ámbito del trabajo estamos trabajando a nivel nación con este programa de capacitación e inclusión laboral, a nivel provincia con leyes de promoción, sea de cupo laboral o sea de inserción en el ámbito privado, y a nivel municipal con ordenanzas que también garanticen cupos de alguna manera o faciliten de alguna manera el acceso al trabajo para las personas que fueron víctimas del delito de trata. En el tema de la vivienda, hemos logrado que el Consejo Nacional de la Vivienda apruebe hace un mes el Estatuto Especial de Acceso a la Vivienda, que básicamente lo que garantiza es que cada Instituto Provincial de la Vivienda, que hay en cada jurisdicción de la República Argentina, en el cupo de emergencia que tiene de viviendas, reserve un segmento exclusivo para personas que fueron víctimas del delito de trata, bajo la forma de casa propia, o sea, el programa Casa Propia que entrega viviendas nuevas, construcción de módulos habitacionales para aquellos que tienen algún terreno, refacción integral de viviendas para aquellas viviendas que son precarias o viven en situación de hacinamiento, o alquiler social, que es la variante más común dentro de los grandes centros urbanos, ¿no? Y en acompañamiento terapéutico estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Salud de la Nación, con la Dirección de Salud Mental, y hemos firmado un convenio hace un año y medio que está en vigencia, mediante el cual se garantiza el acompañamiento terapéutico, sea bajo la forma de asistencia psiquiátrica, psicológica o de un trabajador social, a las personas que fueron sobrevivientes del delito de trata, que así lo requieran, por indicación de los puntos focales de cada provincia. Bien. En el ámbito esto es un aspecto de la cuestión, que es de alguna manera tratar de evitar que aquellas personas que fueron rescatadas vuelvan a caer de vuelta en una situación de esclavitud, algo que era muy común en los años precedentes. El segundo aspecto tiene que ver con seguir la ruta del dinero. Naturalmente, la trata de personas es el tercer delito más rentable a escala mundial, después del tráfico de armas, el tráfico de drogas, factura 150.000 millones de dólares anuales, según datos de Naciones Unidas. Por lo tanto, es obvio que la trata está íntimamente vinculada al lavado de activos y que forma parte de un proceso de acumulación mafiosa de capital. Por lo tanto, nosotros notamos que la justicia, en este sentido, es bastante superficial en las investigaciones que se han realizado hasta del 2008 a la fecha, de que tenemos ley de trata, ley para combatir la trata, porque vos fijate que hay 530 aproximadamente sentencias judiciales firmes, pero habitualmente los que están condenados son el último eslabón de la cadena de verdugos. Claro. Difícilmente se da con los peces gordos. Ocurre algo parecido a lo que tenemos en materia de narcotráfico. Está lleno las cárceles de consumidores o eslabones menores del narcomenudeo, y no hay prácticamente grandes bandas que estén detenidas. En materia de trata ocurre lo mismo. Cuando hay una sentencia judicial firme por esclavitud en el ámbito textil, está condenado el tallerista, nunca el intermediario de la marca. Cuando es en el ámbito rural, está condenado el vaqueano o el cuadrillero, nunca el que alquila el campo o el dueño del campo, que se beneficia económicamente de la explotación. Y lo mismo ocurre en materia de explotación sexual, donde como máximo se condena a él o la proxeneta, pero no a la red que cuenta los billetes que está más arriba. Por lo tanto, desde el Ejecutivo lo que hemos tratado de hacer es involucrar fuertemente a dos organismos que son claves para seguir la ruta del dinero. Uno es la AFIP, que ha creado la División contra el Trabajo Ilegal desde el año 2020, que viene colaborando estrechamente con el Comité en investigaciones preliminares, en tratar de generar una trazabilidad entre la situación tributaria y la situación de explotación, en tratar de auspiciar que, por ejemplo, esta división sea querellante en diversas causas que el Estado, que nos interesa como Estado, y la Unidad de Información Financiera, la UIF, que es la que conecta justamente la situación de explotación con el lavado de activos, que también de alguna manera hemos firmado un convenio y estamos trabajando hace 2 años, y en varias causas se han presentado
como querellantes, digamos, de parte del Estado, justamente para tratar de auspiciar que se siga la ruta del dinero y se desmantelen a fondo, digamos, estas redes delictivas. También se ha creado un fondo fiduciario, supongo que sabrás, ya se lo ha puesto en pie en la órbita del Ministerio de Justicia, que administra los bienes decomisados por la justicia en materia de delitos de trata, para que sean utilizados para reparación a las víctimas, no de manera discrecional, sino a partir de órdenes y sentencias judiciales. El problema es que como las sentencias son muy pocas y en general son, digamos, llegan al eslabón más débil de la cadena, al eslabón más débil de los verdugos, claramente todavía no estamos llegando al meollo de la cuestión, claro, que es justamente la de desmantelar de raíz el delito de trata a partir de la investigación tributaria, la persecución del lavado de activos, la conexión de la trata y el lavado de activos. Correcto. Y por último, el tercer aspecto de la estrategia, digamos, que lleva actualmente el comité, es una profunda federalización del trabajo del comité. Este comité es un comité que existe por ley, que ha sido creado a partir de la reforma de la ley para combatir la trata del 2012, es un comité que lo integra una dirección que depende de jefatura de gabinete, pero en su interior participan 5 ministerios que son los que tienen competencia cotidiana en materia de prevención, de persecución del delito de trata, de asistencia a las víctimas. Dentro del comité está el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Trabajo, el de Desarrollo Social y el de Mujeres, Género y Diversidad. Y el comité tiene por función tratar de mejorar año tras año los estándares en materia de lucha contra la trata en los 3 poderes del Estado, judicial, ejecutivo y legislativo, y en los 3 estamentos del Estado, nacional, provincial y municipal. Bien, esto lo venía haciendo antiguamente con una oficina donde solamente había técnicos y especialistas en la capital federal. Para nosotros era una visión profundamente ambacéntrica, no se puede diagnosticar qué es lo que hay que mejorar si no se está en el territorio. Por lo tanto, este comité se ha federalizado profundamente, casi con la misma estructura de personal, solamente que distribuidos en todas las provincias y en todas las secciones de la provincia de Buenos Aires, de manera tal de estar en contacto directo con lo que está ocurriendo en materia de prevención, en materia de lucha y en materia de asistencia a las víctimas, y además generando mesas interinstitucionales en todas las provincias y secciones de la provincia de Buenos Aires, donde converjan, para trabajar mancomunadamente, los organismos provinciales competentes, los organismos del Estado Nacional que están en el territorio, el Ministerio Público Fiscal, sindicatos que tienen poder de policía, por ejemplo RENATRE, UATRE, entre otros, para trabajar mancomunadamente a los efectos de poder enfrentar al crimen organizado, por lo menos organizadamente, en cada territorio. Bien. Se han creado 24 mesas interinstitucionales, faltan muy poquitas provincias, algunas mesas especiales, digamos, en situaciones, en lugares donde hay muchísimo delito, explotación rural, por ejemplo, en el Alto Valle durante la temporada. Y bueno, y estábamos trabajando de alguna manera con la articulación federal, tratando de promover el seguimiento de la ruta del dinero y la incautación de los bienes y su reutilización para reparación, y tratando de generar de alguna manera una asistencia y protección a las víctimas que garantice la reconstrucción de un horizonte de vida. Esto muy sintetizadamente, algunas de las tantas acciones que venimos haciendo en el mayor de los silencios, porque ahora nos toca gestionar concretamente y lo que tenemos que mostrar son resultados, por lo tanto hablamos solamente cuando hay resultados. Claro, bueno, pero te agradezco la amabilidad que has tenido de charlar con nuestro programa La Brújula, y que yo te quiero preguntar, porque en algún momento de tu historia, la tarea que ustedes hacían era de tanto riesgo que creo yo que tenían 2 fórmulas de cobertura para que no les ocurriera nada desde el punto de vista personal. Uno era comunicar a través de los medios lo que estaban haciendo, de manera tal de blanqueados ante la sociedad, por lo menos tenían esa cobertura, y otra una relación con la Iglesia. ¿Cómo trabajan en este momento con la Iglesia? Porque vos fuiste muy amigo y supongo que seguirás siendo de quien fuera obispo en Buenos Aires, Jorge Bergoglio, actualmente Papa Francisco. ¿Cómo están trabajando en esa dirección? Con Francisco, afortunadamente, seguimos como siempre, todas las semanas tenemos comunicación. Él apoya muchísimo nuestro trabajo y ha sido clave en la historia de la Alameda, primero como padre Jorge Bergoglio y luego como Papa Francisco, e inclusive para instalar el tema en la agenda mundial de manera mucho más consistente. Y con la Iglesia estamos trabajando muy bien, con Monseñor Ojea y con
con todos los obispos y sacerdotes en las provincias donde hay que articular mesas interinstitucionales, campañas de prevención, etcétera, venimos trabajando bastante bien. Y en lo que tiene que ver con los medios, bueno, vos sabés que los medios se han agrietado demasiado, de un lado o del otro, digamos, y pocas veces les importa comunicar cuestiones que tienen que ver con el bien común, así que es como que entramos en una disputa a veces de cuestiones secundarias, por tal candidato, tal otra cuestión, bueno, en fin, nosotros tratamos de comunicar, si vos te fijas en la página del comité, obviamente hay comunicación de todos los programas y políticas que se vienen implementando, que no son fotos, sino que son realidades concretas, gente que empezó a trabajar, gente que empezó a capacitarse, gente que empezó a tener acceso a la vivienda. Por ejemplo, en Formosa hay 2 víctimas que ya se les han entregado viviendas concretamente, no estamos hablando de promesas de futuro. Uh-huh. Pero claramente hay cierta resistencia, entiendo, incluso de un lado y del otro, ¿no?, a comunicar lo que es gestión por el bien común, lo que es gestión desinteresada, porque este comité no tiene presupuesto propio, nuestra función es ejecutar el presupuesto de los demás organismos en base a una estrategia y en base a una caracterización de lo que está ocurriendo en materia de trata. Pero bueno, lo que sí tengo que mencionar es que en todas las provincias de la República Argentina pudimos trabajar sin obstáculos, tanto oficialistas como opositoras, para tratar de generar articulación interinstitucional, y creo que eso tiene que ver también con la autoridad moral que a lo largo de años construyó la Alameda y la coherencia en la lucha, digamos, contra la esclavitud, ¿no? Así es. Gustavo, quiero también preguntarte por algo que me parece que es absolutamente importante. Una vez le escuché a un revolucionario decir que el pueblo sabe más, sabe antes y sabe mejor incluso que los organismos de inteligencia del Estado. Ahora, el pueblo argentino, que sabe dónde ocurren muchas cosas, por dónde transitan muchos delitos, muchas veces no habla por falta de confianza. O sea, ven que en algún lugar, por ejemplo, se está traficando droga, pero piensan, si lo denuncio en la comisaría, seguramente no me va a ir bien. Entonces me callo la boca y esa ruptura de confianza es hacerle perder a quienes actúan bien la posibilidad de tener la información sobre todo el territorio. ¿Cómo buscan ustedes restablecer esta confianza con la generalidad del pueblo, que sería la mayor fuente de información, justamente para ir a un país sin mafias, que es una vieja consigna y que lógicamente va a costar muchos años poder alcanzarla? Bueno, esto se hace de 2 maneras. Primero, con una profunda articulación federal, llegando a los lugares donde ocurren las cosas y no de alguna manera esperando que las cosas lleguen solas, o sea, tratando de concientizar, informar que hay una línea, el 145, nacional, anónima y gratuita, donde la gente puede denunciar situaciones de explotación sexual o laboral. También informando, digamos, que hay una línea de WhatsApp del comité que funciona también las 24 horas, los 365 días del año, a la cual también acuden un montón de llamados, y esto distribuido de Ushuaia a La Quiaca con delegados del comité trabajando en los territorios, ha tenido ya consecuencias bien concretas. Por ejemplo, el año pasado, el 2021, se rescataron 1.404 víctimas de trata de personas, laboral o sexual, de 20 jurisdicciones, de las 24. Y hemos recibido denuncias al 145 de las 24 jurisdicciones, cosa que no había ocurrido nunca desde que tenemos ley contra la trata. Como máximo teníamos 15 provincias, 12 provincias, 13 provincias, pero no había de alguna manera una denuncias que llegaran de manera masiva de todo el territorio nacional, y esto tiene que ver justamente con la capilaridad del trabajo. Y en segundo lugar, hay alguien que fue 3 veces presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón, que decía: todos somos buenos, pero si nos controlamos somos mucho mejores. Sí. Y en materia de lucha contra el crimen organizado, siempre lo que se aconseja es el multicontrol. Por lo tanto, las mesas interinstitucionales justamente son para evitar territorio liberado, para evitar de alguna manera huecos por donde se pueda filtrar el crimen organizado. Del mismo modo que trabaja el comité es controlado por 5 ministerios que forman parte de él, a su vez tiene que rendir cuenta al Consejo Federal, que le integran todas las provincias de la República Argentina. Hay una especie de esquema de multicontrol que sabiamente se instituyó en la reforma de la ley de
contra la trata de personas, que fue en el 2012, que aparte, aclaro, 2012 había un escenario muy plural en el Congreso. Vos tenías diputados que lo manejaba la oposición y el Senado que lo manejaba el oficialismo, y ambos sectores consensuaron esa ley que generó un esquema de multicontrol que fue un salto hacia adelante muy importante para despejar las zonas liberadas, para tratar de reducir al mínimo, digamos, lo que tenía que ver con la corrupción policial, política o judicial, que podía estar vinculada al tema de trata, que sigue estando, pero no en la escala que había hace 15 años, por ejemplo. Por lo menos es lo que nosotros venimos observando. Diferente es el caso del narcotráfico, pero en el tema de trata hay una mucha mayor conciencia de la población, que rápidamente, digamos, se vincula al comité, o llama al 145, o llama al WhatsApp. Para darte un ejemplo, la semana pasada salió en todos los medios de comunicación un allanamiento donde se rescataron 8 o 9 víctimas en un prostíbulo de la avenida Corrientes, en pleno microcentro. Nadie mencionó que la denuncia había llegado directamente al comité, no importa, ya estamos acostumbrados al anonimato, ¿no? pero claramente los vecinos que nos llamaron, que nos pidieron que resguardemos el anonimato, nos llamaron a nosotros y que fuimos los que judicializamos la denuncia. A lo que voy es que la gente está respondiendo y está respondiendo muy bien. Mira, ahora, por ejemplo, organizamos la mesa interinstitucional de la sexta sección. Yo no recuerdo que haya habido un trabajo entre los 20, creo que son 21 o 22 municipios de la sexta sección, todas las delegaciones del Estado Nacional que están en el territorio, el Ministerio Público Fiscal, para trabajar mancomunadamente, y ya empezaron a llegar denuncias de esa zona que habitualmente no llegaban, no porque no existiera, sino porque no había presencia del Estado y no había un trabajo organizado. Bien. Bueno, Gustavo, el tiempo se nos ha ido. Te aclaro además que el trabajo del comité fue reconocido por el secretario general de Naciones Unidas hace pocas semanas, durante la pandemia, como uno de los países más destacados en la contención y protección y asistencia a migrantes que eran víctimas del delito de trata. Te aclaro que en la evaluación anual que hace el Departamento de Estado a 250 países del mundo, y que Naciones Unidas toma como base o como testigo, la Argentina está calificada como entre los 28 mejores países que luchan contra la trata de personas. O sea que no son, digamos, lo que te estoy comentando no es una autopercepción de lo que hacemos, sino que desde afuera están viendo, digamos, que el trabajo en materia de lucha contra la trata en la Argentina ha dado pasos muy importantes. Falta un montón todavía, por supuesto, pero, digamos, comparado con lo que teníamos 3, 4 años atrás, creo que hemos dado unos cuantos pasos adelante. Excelente. Bueno, es un delito tan aberrante que yo creo que la población en su conjunto, si se pone a colaborar, es un delito que se puede terminar desterrando definitivamente con, lógicamente, los instrumentos del Estado, la policía, la justicia actuando en consonancia y la población. De manera que aparte la Argentina tiene una riquísima historia en lucha contra la esclavitud, que viene desde las misiones jesuíticas, pasando por Mamantula, pasando por la primer ley de lucha contra la trata, que fue la del diputado Alfredo Palacios, pasando por el Estatuto del Peón, que fue la primera normativización latinoamericana para combatir la esclavitud en el ámbito rural, y pasando por las leyes que tenemos, que son bastante avanzadas. El tema es que hay que tratar de ser coherentes a la hora de llevarlas a la práctica, ¿no? Bien. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de charlar con nosotros y espero que tengamos una nueva oportunidad dentro de no mucho tiempo y nos sigas anunciando avances en esta materia que realmente es de interés colectivo, porque es degradante que exista la trata de personas, la explotación sexual de personas, y todo lo que se pueda hacer en esa dirección va a contar lógicamente con nuestro apoyo, y desde ya que te mandamos desde aquí nuestra felicitación. Bueno, muchas gracias, y bueno, y cualquiera que haya escuchado y que le interese el tema puede consultar Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, lo van a encontrar inmediatamente en Internet, y ahí todos los días se publican noticias respecto a programas, políticas públicas y allanamientos y rescates que hay en la República Argentina. Te agradezco mucho, Mario, y quedamos en contacto. Dale, muchas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, estamos hablando con Gustavo Vera,